Audio y video correctamente. Gracias. Bien. Entonces, partimos por qué entendemos por evaluación. Bien. Y nosotros entendemos que este es un proceso formativo integral, es continuo, ¿verdad? Nosotros trabajamos diariamente con nuestros estudiantes y algo que tenemos muy en cuenta es que no solamente impartimos conocimientos, impartimos la parte cognitiva, sino vamos más allá, abordamos mucho más. Y vemos también la parte axiológica. Por ende, decimos que la evaluación, al ser un proceso formativo integral, ¿verdad? Va a acoger, va a abordar todo lo que vienen a ser las nuevas conductas, lo nuevo que el estudiante está aprendiendo. También vamos a ver que la evaluación, ¿qué va a buscar? A través de la evaluación, nosotros, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos rescatar? Entonces, la evaluación nos va a permitir identificar cuánto avanza nuestro estudiante, cuánto es lo que él ha podido entender, decodificar, asimilado, cuánto avanza. Y también nos permite identificar aquellos estudiantes que tienen una necesidad diferente, ¿verdad? Nos permite identificar aquel estudiante que ha tenido una dificultad y por ende me tengo que abocar a él. La evaluación, al identificar que un estudiante tiene esa dificultad, ¿qué va a hacer? Vamos nosotros docentes a tener que brindarle ese apoyo pedagógico pertinente, ese acompañamiento. ¿Para qué? Para que el estudiante se pueda ir desarrollando. Bien, también la evaluación es una permanente comunicación, tanto con el estudiante como con el padre de familia. ¿Y por qué? Porque yo le tengo que comunicar al estudiante cuáles son esos logros que él tiene, cuál es el avance que estamos visualizando, ¿verdad? Y le tengo que comunicar también cuáles aquellas situaciones que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir reajustando. Y por ende, se lo comunico al estudiante y se lo comunico al padre de familia, para que éste tenga a bien brindarle este apoyo y pueda el estudiante en un clima adecuado, en un clima seguro, en un clima familiar, porque ahora nosotros estamos trabajando de manera remota, en un clima familiar, el estudiante pueda seguir construyendo sus aprendizajes. Y no podemos olvidar que necesita este apoyo, necesita que nosotros estemos allí, al lado de él, para que pueda ir progresando. ¿Bien? Entonces vamos a ver que la evaluación se va a dar desde un inicio. Cuando nosotros tenemos a bien tomar, recibir a nuestros estudiantes, realizamos una evaluación para conocerlos, realizamos una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Donde vamos a ir a diagnosticar cuáles son las potencialidades que tienen nuestros estudiantes y también cuál es ese aspecto que debe mejorar. La retroalimentación nos va a permitir que nosotros podamos retroalimentar al estudiante. ¿Por qué? Porque solamente con la retroalimentación en estos momentos que estamos trabajando de manera distante, vamos a poder lograr que el estudiante cierre el constructo de sus saberes. ¿Bien? La evaluación entonces nos va a posibilitar a nosotros los docentes tomar diferentes acciones para poder lograr que nuestros estudiantes se desarrollen y puedan llegar, ¿no?, a que se cumpla esto que nos hemos planificado. Vamos a ver que el objeto de la evaluación viene a ser las competencias, porque nosotros estamos desarrollando un currículo por competencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a ir desarrollando esta evaluación? La vamos a desarrollar mediante criterios de evaluación. ¿Y cómo construyo estos criterios de evaluación? Los voy a ir construyendo, ¿verdad? En función de la competencia que he señalado que vamos a trabajar y cada una de las capacidades que tiene esta. Mis criterios de evaluación tienen que observar, ver todas las capacidades que tiene nuestra competencia. Y vamos a ver que la evaluación está centrada en el aprendizaje, porque nosotros, ¿qué es lo que queremos lograr? Que se evidencien esos grandes logros de aprendizaje, ¿verdad? Si no evidenciamos logros de aprendizaje, entonces vamos a decir que nuestros estudiantes no están avanzando.
Bien, y tenemos a la evaluación formativa de las competencias. Hemos dicho que empezamos aquí con la evaluación diagnóstica, empezamos a conocer a nuestros estudiantes, ¿verdad? Sabemos sus potencialidades, sabemos qué falencias pueden tener, dónde es que yo tengo que preparar material para poder apoyarlo. Por ende, entonces, esta evaluación que parte de diagnosticar nos va a permitir posibilitar acciones para que el estudiante pueda ir desarrollando su aprendizaje. ¿Cuáles van a ser estas acciones? El material que voy a preparar, las diferentes encuentros que voy a tener con mi estudiante, qué es lo que estoy preparando. En estos momentos tenemos nosotros varias estrategias que empleamos, ¿no? A través del uso de las TIC. Empleamos Kahoot, empleamos KISS, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener la escucha atenta del estudiante y poder lograr este aprendizaje, esto que hemos planificado. Finalmente, vamos a tener que, a través de la evaluación, a través del acompañamiento, del monitoreo que tenemos día a día, constante con nuestros estudiantes, ¿qué va a suceder? Voy a tener que visualizar qué es lo que amerita mi estudiante para poder retroalimentar. ¿Y cómo voy a retroalimentar? En función de las evidencias que yo tengo, en función de las comunicaciones que tengo con él día a día. Entonces vamos a ir viendo esta evaluación que tiene su enfoque formativo, ¿verdad? La evaluación que nosotros trabajamos, esta evaluación con enfoque formativo que está centrada en visualizar el desarrollo del estudiante, también tiene un enfoque informativo. Y por eso es que tenemos que informar al estudiante de su avance y de lo que amerita ir mejorando. ¿Mm? Y por eso tenemos que informar también al padre de familia para que él esté muy pendiente de qué es lo que va logrando su hijo y también en qué lo debe ir a apoyar. Vemos entonces, de todo lo que hemos conversado, que el concepto de esta evaluación formativa va a ser todo un proceso sistémico, ¿verdad? Porque hemos visto que tenemos que desarrollar varios pasos para poder nosotros hacer esta evaluación. Bien, tenemos que brindar estas acciones de la evaluación. ¿Y cuál es esta acción? Es que cada uno de nosotros tenga que recoger, valorar la información de lo que viene a ser los niveles de desarrollo de las competencias de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Y cómo yo recojo la información? A medida que el estudiante va desarrollando y me la comparte, ya sea por un mensaje de texto, ya sea por una imagen, ya sea por un audio, ¿no? Entonces yo recojo la información de cómo es que están desarrollando las actividades mis estudiantes. Luego de recoger la información, ¿qué hago? La tengo que valorar. ¿Y la valoro en función de qué? La valoro en función de esos criterios de evaluación que ya compartí anticipadamente con mi estudiante. Mi estudiante sabe qué criterios voy a tomar en cuenta para poder visualizar y valorar su actividad. Vemos que el fin de la evaluación es que vamos a contribuir oportunamente a mejorar ese aprendizaje. ¿Y por qué contribuimos? Porque nosotros, que somos los expertos, que somos los guías, ¿verdad? Vamos a apoyar para que el estudiante lo que va realizando, ¿verdad? A través de nuestro acompañamiento, va a reajustar lo que él realiza, va a modificar, va a mejorar, ¿verdad? Y por eso contribuimos a este aprendizaje. Veamos entonces el enfoque que tiene esta evaluación. Vamos a ver el sustento. Este enfoque formativo tiene un sustento y partimos por valorar el desempeño del estudiante. Este desempeño a la hora de integrar, combinar las diferentes capacidades que tiene la competencia. Vamos a identificar también cuál es el nivel actual, ¿no? ¿En qué nivel se encuentra el estudiante? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que él respecto a la competencia? ¿Mm? ¿Para qué? Para tener nosotros a bien darles esa ayuda oportuna para que ellos sigan avanzando a niveles mucho más altos. Y también tiene el tercer sustento que viene a ser el crear oportunidades continuas donde el estudiante pueda demostrar cómo él combina sus capacidades, ¿verdad? Cómo las integra respecto a la competencia que estamos trabajando.
Y esta crear oportunidades viene a ser qué actividades voy a compartir con mi estudiante, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no?, que compartimos actividades de alta demanda cognitiva, donde el estudiante pueda pensar, razonar, investigar, emitir un juicio de valor, desarrollar creatividad, ¿verdad? Y esas oportunidades que vienen a ser las actividades que yo comparto con mi estudiante, ¿bien? Esas son las llamadas, las tareas auténticas, ¿verdad? Esas tareas auténticas que tienen dentro las buenas preguntas. Y esas buenas preguntas son aquellas que van a hacer al estudiante que razone, que desarrolle creatividad, que emita un juicio de valor. Y vamos a ver que este sustento se relaciona directamente con el fin de la evaluación, con los fines, ¿no? Y partimos de valorar el desempeño de nuestros estudiantes en el momento que ellos resuelven diversas situaciones. Identificamos en qué nivel están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que partir de lo que mi estudiante sabe, ¿verdad? Y cómo yo puedo saber cuál es el nivel. Cuando nosotros compartimos con ellos, ¿verdad?, diferentes preguntas. Hacemos diferentes preguntas. ¿Para qué? Para activar esos saberes que ellos tienen. Para en sus estructuras mentales que están guardados los aprendizajes significativos, se evoquen. Y después vamos a presentar, ¿no?, crear oportunidades, las tareas auténticas para que ellos puedan poner en práctica lo que han aprendido, lo que han decodificado y se pueda ver la combinación de las capacidades. De esa forma nos vamos a dar cuenta que nuestro estudiante está avanzando al nivel inmediato superior. Y vamos a ver entonces, ¿qué evaluamos? ¿Qué se evalúa? Si nosotros estamos trabajando con un currículo por competencia, bueno, vamos a evaluar, ¿no?, con este enfoque formativo, las competencias, ¿no? Desde los niveles más simples hasta los niveles más complejos. ¿Cómo es que el estudiante puede combinar sus capacidades, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en todas las experiencias significativas que tenemos de aprendizaje, las competencias se van a traducir, se van a plasmar en lo que viene a ser el propósito, ¿no? Y estos propósitos guardan relación con el estándar, ¿verdad? Y todos sabemos que el estándar de los aprendizajes es el referente que tenemos, ¿no?, respecto a la competencia para saber qué es lo que nuestros estudiantes deben aprender al término de lo que viene a ser básica regular. Y lo vamos a tener ahora graficado. Tenemos aquí a las competencias, tenemos las capacidades, nuestro estudiante, ¿qué va a hacer? Combinarlas, ¿no?, de manera pertinente, va a trabajar de manera compleja estas capacidades. Y estamos viendo que tenemos nuestro estándar. Estos constituyen los criterios precisos que tenemos para ver si nuestro estudiante se encuentra cerca o se encuentra lejos de lo que hemos planificado, de este estándar. Y cuando él se encuentra cerca, pues nosotros decimos, tenemos tarea cumplida, estamos trabajando bien, estamos evidenciando logros de aprendizaje. Pero cuando mi estudiante está un tanto lejos, entonces, ¿qué hacemos? Damos ese apoyo pedagógico pertinente para que él pueda seguir avanzando. Y vamos a ver ahora para qué evaluamos a nuestros estudiantes. Aquí pueden participar, queridos colegas. ¿Para qué los evaluamos? Con esta evaluación formativa. ¿Qué es lo que queremos nosotros visualizar en el momento de evaluar a nuestros estudiantes? Pueden escribirlo en el chat del Zoom, pueden levantar su manito para que se les abra el micrófono. Nos dice la maestra Nancy para tomar decisiones. Perfecto. ¿Algún otro colega que nos quiere compartir para qué evaluamos a nuestros estudiantes? La evaluación formativa tiene a bien visualizar la evaluación del estudiante y también la evaluación hacia nosotros docentes, ¿no?
tenemos al maestro John. Él nos dice, para determinar si ha habido un aprendizaje significativo o de no ser así, para realizar los ajustes. La maestra Jacqueline dice, para conocer el nivel de logro del aprendizaje y mejorar las actividades o estrategias. El maestro Alexander nos dice, para valorar el avance del desempeño del estudiante en función a las competencias. El maestro Miguel nos dice, para identificar el logro de sus aprendizajes. La maestra Susana nos dice, para saber en qué nivel está. La maestra Deolinda nos dice, para tomar decisiones y ver el avance de los estudiantes. Y el maestro Edward nos dice, evaluamos para observar si los estudiantes cumplen con los estándares mínimos que pide el tema. Bien, y el maestro Luis nos dice, permite averiguar si los objetivos de aprendizaje están siendo alcanzados. Perfecto. Entonces, evaluamos para ver si nuestros estudiantes están decodificando lo que se les está transmitiendo, lo que se está trabajando, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿para qué los evaluamos a nivel estudiante? Y es para visualizar el logro de aprendizaje, para tomar decisiones, ¿verdad? Para poder saber si están cumpliendo el estándar mínimo, pero también los evaluamos para ver otra cosa. Porque recuerden, empezamos con el primer slide que decía, la evaluación es de carácter integral, ¿verdad? Es un proceso sistemático de carácter integral y continuo. Entonces, al ser integral, nosotros no solamente nos centramos en la competencia, no solamente en las capacidades, sino vamos más allá. Y entonces vamos a evaluar a nuestros estudiantes para ver si ya ejercen la autonomía, si ya al haber decodificado se han apropiado de ese aprendizaje, ¿verdad? Y ellos ya son capaces de hacerlo y resolver solos, capaces de ayudar a otra segunda, tercera persona, a hacer el trabajo colaborativo. También vamos a evaluar para ver el desarrollo de la metacognición. ¿Y qué es lo que nosotros visualizamos, trabajamos en la metacognición? Nosotros hacemos preguntas sobre el desarrollo de la temática, ¿verdad? Preguntas que engloban toda la actividad. ¿Y qué tipos de preguntas hacemos en la metacognición? A ver, ¿quién nos comparte? ¿Qué tipo de preguntas realizamos en la metacognición? Si la evaluación con enfoque formativo tiene a bien visualizar este desarrollo de la metacognición, ¿por qué será importante? ¿Qué tipo de pregunta es la que compartimos con nuestros estudiantes en la metacognición? Para nosotros, uno de los indicadores de las rúbricas de desempeño docente, para evidenciar un desempeño de calidad, es que el estudiante pueda comunicar, ¿verdad?, con sus propias palabras, cuál es la utilidad del tema que hemos desarrollado, cuál es la importancia de ese tema. Cuando el estudiante le encuentra importancia, le encuentra utilidad, le encuentra sentido al tema que hemos desarrollado, pues nosotros decimos, estamos haciendo esta reflexión, estamos desarrollando, trabajando esta metacognición. Porque en la metacognición no solamente vamos a preguntar qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido, sino vamos más allá, vamos a preguntar, ¿y en qué momento vas a aplicar esto que has aprendido? ¿Y esto que has aprendido en qué te va a servir? ¿No? Si, por ejemplo, hemos desarrollado, vamos a decir así, ¿no?, hemos desarrollado fracciones, ¿no? Entonces, como lo dice la maestra Jacqueline, si he desarrollado fracciones en la metacognición, yo tengo que ver, y esto es el aprender las fracciones. ¿En qué momento de tu vida diaria crees que lo vas a emplear? Y nosotros no solamente estamos viendo la parte que hemos desarrollado, sino estamos abarcando más allá. Estamos cumpliendo con lo que nuestro currículo nos dice. El aprendizaje es para la vida. Estas fracciones, ¿en qué momento le van a ser útiles a mi estudiante? Evaluamos también
para ver si hay incremento de confianza. No es tan fácil, ¿verdad?, que un estudiante nos comparta qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido y esto para qué sirve. Sucede que nosotros al trabajar de manera integral tenemos que ver también la parte eh, de lo que viene a ser la autoestima del estudiante, ¿verdad? Cuando el estudiante se siente bien, está seguro, ha estrechado lazos con el docente, ¿verdad? Ha estrechado un vínculo, hay una situación empática aquí, entonces vamos a incrementar la confianza del estudiante. ¿Y eso cuándo lo vamos a ver? Cuando él participa activamente, cuando él hace el uso de la reacción, levanta la manito y participa, o simplemente cuando abre su micro y nos comparte. Entonces, esta evaluación con enfoque formativo también visualiza lo que viene a ser la autoestima del estudiante. ¿Cuánto está avanzando mi estudiante? Si tiene confianza. Nosotros que estamos aquí en sala, para empezar a hacer este trabajo que es a través de las plataformas, en la primera vez que tuvimos que enfrentarlo, pues nos sentíamos un poco cohibidos porque no estábamos acostumbrados a ello, ¿verdad? Hasta que ya hoy en día ya todos ustedes son pues expertos en este trabajo a través de plataforma, pues nosotros tenemos que ver también ese incremento de confianza del estudiante, que él, ya sea a través de la plataforma, ya sea a través del aplicativo WhatsApp, ya sea en el Classroom, ¿verdad? Ver si no solamente está evolucionando en la parte cognitiva, sino también en esa parte social. Y vamos a ver también la parte en que ellos aprenden a comunicarse. Esta situación, esta pandemia, nos ha servido para que el estudiante tenga otras formas de comunicarse y nosotros también, ¿verdad? Para con ellos. Entonces, aquí vamos a evaluar cuál es la forma de comunicación que tienen, esta comunicación asertiva, esta comunicación donde se dejan entender, ¿verdad? ¿Qué calidad tiene esa exposición, esa comunicación que tiene? ¿No? Entonces, estamos viendo que no solamente nos estamos centrando en lo que viene a ser el desarrollo de la competencia, sino estamos abarcando más allá, ¿no? Y vamos a ver ahora, gracias maestro Ángel por esa acotación, dice tiene que haber autonomía, interacción, empatía, confianza y resiliencia. Bien. Y ahora vamos a ver esta evaluación formativa, así como nos dice cómo tenemos que comunicarnos con el estudiante, qué es lo que tenemos que visualizar, qué es lo que debemos lograr en ellos, también va a visualizar a nivel docente. Y nos van a visualizar, nos van a evaluar para ver si nosotros estamos atendiendo la diversidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Y esa diversidad, por ejemplo, ¿qué voy a hacer cuando yo atiendo una diversidad? Respeto ritmos y estilos de aprendizaje. No puedo preparar una ficha de aplicación para todos por igual, no, porque tal vez Sulmi tiene problemas para poder resolver matemáticas, entonces yo a ella le tengo que preparar de otra forma, ¿verdad? Entonces, allí el docente está atendiendo la diversidad de estudiantes que tiene. Y en estos momentos atendiendo la diversidad en función del tipo de conectividad que tiene nuestro estudiante. Y por eso es que ustedes me van a decir, Misumi, en esta situación que estamos trabajando de manera remota, trabajamos 24/7. Sí, porque los atendemos en función de la diversidad, de la conectividad, de cómo ellos puedan, ¿verdad?, compartirnos la evidencia y decirnos, sí estoy trabajando, sí te estoy escuchando, sí te estoy siguiendo, te lo estoy enviando. Cuando tengo las megas, cuando tengo internet, ¿no? Y también vamos a ver que nos van a evaluar a nivel docente para ver si estamos evitando esta deserción, si estamos atendiendo a la mayor cantidad de estudiantes. Para ver también el tipo y la calidad de retroalimentación que compartimos con nuestro estudiante. ¿Por qué?
porque la retroalimentación es importantísima en estos momentos que nos encontramos de manera distante. Si yo no retroalimento a mi estudiante, no voy a cerrar el nuevo constructo de ese saber. Si yo no lo retroalimento, lamentablemente, él se va a quedar pensando que lo que él ha hecho está bien, porque no tiene la visión, no tiene la acotación del experto, porque no le estamos diciendo, no le estamos validando lo que él ha compartido. Entonces, yo puedo entender y entiendo muchos colegas que ha sido difícil la retroalimentación, ¿verdad? Pero tenemos que darla, ya sea de manera, vamos a decir, de manera oral, de manera escrita, pero tenemos que darla. ¿Por qué? Porque si nosotros no cerramos esa nueva construcción, ese aprendizaje, pues le dejamos una carga al colega que toma al siguiente año, este año, porque el estudiante va a pensar que lo que ha hecho está bien y ameritaba que hayan algunas correcciones, que hayan algunas modificaciones, que hayan algunos reajustes, pero lamentablemente no hice, no compartí esa retroalimentación. Y entonces, esta evaluación formativa enfocada a nivel docente es para visualizar si estamos haciendo ese trabajo. Y también para ver cuál es qué utilizamos nosotros como docentes para poder realizar nuestros encuentros con nuestros estudiantes. Cuáles son los métodos, ¿no? ¿Qué estrategias empleo? ¿Qué material preparo? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque en estos momentos yo no puedo solamente compartir mi voz con mis estudiantes. De esa forma no voy a llamar su atención, no voy a poder motivarlos para que puedan trabajar. ¿Qué amerito? Amerito tener estrategias, metodología, empaparme del uso de lo que viene a ser la tecnología para poder tener esa escucha atenta de mi estudiante. Y ahora vamos a ver que para que nosotros evaluemos las competencias, tenemos 7 pasos a tomar en cuenta. El primer paso es que yo, docente, voy a tener que comprender la competencia que voy a evaluar, que estoy trabajando. Mi primer paso. Yo tengo que visualizar cuál es la competencia, cuáles son sus capacidades, cuál es el estándar, ¿verdad?, del grado que estoy impartiendo. El segundo paso es que tengo que analizar ese estándar del ciclo. ¿Qué es lo que debe conocer mi estudiante al término? ¿Verdad? Y el paso número 3 es que voy a seleccionar situaciones significativas. ¿Y por qué esta situación significativa? Porque tengo que, retar a mi estudiante, ¿verdad? Involucrarlo, hacer lo que él piense, que él se motive, que se involucre con esta situación significativa que voy a compartir, ¿no? Y que después finalmente nosotros compartimos el reto, ¿no? Tenemos después, en el paso número 4, vamos a ir preparando, vamos a ir diseñando estos criterios de evaluación que tengo que compartir con mi estudiante. Y así como diseño mi criterio de evaluación, también tengo que ir construyendo mi instrumento de evaluación, porque yo no evalúo por evaluar, yo comparto mis criterios para que ellos los tomen en cuenta a la hora de desarrollar sus actividades y también tengo un instrumento con el que voy a recoger esa información. En el paso número 5 nos dice, una vez que ya hemos construido, que ya hemos trabajado estos criterios de evaluación, ahora comunícaselo al estudiante. Comunícaselo para que él lo tenga en cuenta para la evaluación que vamos a ir desarrollando, ¿no? Una vez que mi estudiante ya conoce los criterios, ya sabe en qué lo voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a valorar el desempeño. Y para valorar el desempeño, yo tengo que recibir evidencias de parte de mi estudiante, recibir las actividades de aprendizaje, recibir las tareitas, ya sea por una foto, ¿verdad? Ya sea por un audio, ya sea a través de un mensajito, un correo, etc. Pero yo tengo que recibir la evidencia. ¿Para qué? Para poder evaluarla, para poder valorarla en función de estos criterios de evaluación. Y una vez que ya la valoré, yo puedo decir qué es lo que voy a reajustar en esa actividad, en eso que he desarrollado mi estudiante. Y entonces voy a tener que comunicarme para poder dar la retroalimentación de vida.
Y esta retroalimentación me va a permitir cerrar el nuevo aprendizaje. Porque tú ya estás validando, porque tú experto, ya le estás diciendo qué es lo que debe reajustar, ¿verdad? Y en estos momentos que estamos trabajando de manera remota, bueno, vamos a poder emplear estos instrumentos de evaluación. Y podemos emplear una checklist, nuestra lista de cotejo, podemos emplear fichas de evaluación, autoevaluación, ¿verdad? Siempre al cierre de nuestras actividades, nuestros estudiantes se autoevalúan, ¿verdad? Tenemos después el registro anecdotario para poder tomar nota de alguna situación que haya sucedido. Empleamos las rúbricas también y todo lo guardamos en nuestro portafolio digital. Y vamos a ver cómo es que estamos evaluando en esta situación remota, ¿no? Y nos dice que tenemos que darle prioridad a la evaluación con este enfoque formativo, ¿verdad? Acoger el proceso de desarrollo de nuestros estudiantes. Y nos dice, vamos a dejar a la evaluación con enfoque sumativo. Y también nos dice que para poder desarrollar esta evaluación remota, tengo que tener una comunicación muy estrecha, un diálogo muy estrecho con mi estudiante, porque tengo que escucharlo. También vamos a ver que nos dice que la retroalimentación tiene un papel muy importante en esta evaluación. Y el papel importante es, ¿por qué? Porque nos va a permitir cerrar el aprendizaje. En estos momentos que nos encontramos en esta pandemia, vamos a ver que hay necesidades de aprendizaje según este contexto. Y la primera necesidad de aprendizaje que debemos tener en cuenta es el cuidado de la salud, ¿verdad? El que nuestros estudiantes entiendan el porqué de estar trabajando de manera remota. El estudiante, el padre de familia, ¿no? La familia en sí entienda esto. Es una necesidad primordial. ¿Por qué? Porque en estos momentos, ¿verdad? No es tan fácil realizar este retorno a clase. Nos tenemos que preparar y tomar todas las precauciones del caso. Entonces, una de las necesidades de aprendizaje en este contexto es el cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. También el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros estudiantes han tenido que pasar por momentos delicados, han tenido dolo, han tenido miedo y tienen miedo a esta situación. Han perdido seres queridos. Y no es tan fácil aprender cuando tú tienes todos esos sentimientos encontrados. Entonces, para nosotros docentes, el bienestar emocional es una necesidad que debemos trabajar, porque el estudiante tiene que estar estable, tiene que estar emocionalmente estable para que se pueda aperturar al aprendizaje. La convivencia en el hogar, este es otro punto. No hemos estado acostumbrados nosotros a estar tanto tiempo en casita, ¿verdad? No hemos estado acostumbrados a estar este tiempo prolongado que tenemos, ya tenemos más, nos vamos a nuestro tercer año de trabajo remoto. Entonces, en esta convivencia en el hogar, tenemos que desarrollar, trabajar estas habilidades blandas, esta empatía, esta comunicación asertiva, esta escucha atenta, ¿m? La cooperación, la colaboración. Otra necesidad en este contexto actual es el uso de los medios tecnológicos. ¿Quién de los que está en sala no ha pasado que cuando teníamos las reuniones para poder desarrollar el reglamento interno, lo que hacíamos era prohibir el uso de celulares? Que el estudiante no porte celular, que no vaya al colegio con un celular. Y hoy en día, esta pandemia devela la importancia del uso tecnológico, de estos medios tecnológicos. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros desechamos prohibiendo, ¿verdad? En lugar de haber enseñado el buen uso de esos aparatos. Hoy en día queremos que el estudiante tenga un celular para poder comunicarnos con él, para poder desarrollar nuestro trabajo.
Otra necesidad importante es el organizar el tiempo. Nuestros estudiantes no están con nosotros y tenemos que enseñarles a organizar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen que dedicarle a seguirnos en las diferentes estrategias con las que estamos trabajando? A poder dosificar su tiempo, ¿no? Programarlo, ¿para qué? Para que puedan cumplir con la actividad de aprendizaje, con la investigación, con el desarrollo de la actividad. También en el organizar el tiempo está el tiempo que se le debe dedicar a la lectura. Entonces, es una necesidad que nosotros debemos trabajarla. Tenemos otra necesidad de aprendizaje en estos momentos que viene a ser el explorar estos entornos virtuales. ¿Sí? Hacer que nuestro estudiante no solamente recurra, ¿no? Googlee, copie, pegue y presente una actividad, no, sino que busque más allá, que vea en otros lugares, ¿no? En repositorios de universidades, que ingrese a Google Academic, ¿no? Que vea, que busque en Cielo, en Scapus. Entonces, nosotros allí vamos a ver que ellos exploren estos entornos virtuales y busquen, investiguen otras fuentes de información que les va a servir para el desarrollo de sus actividades. Y ahora vamos a ir haciendo un recuento de lo que yo he ido exponiendo y lo que ustedes han ido participando, lo he ido visualizando en pantalla. Y vemos que la evaluación en estos momentos, estamos diciendo, evaluación es sinónimo de valoración. Voy a valorar qué es lo que mi estudiante está realizando. Y vamos a ver entonces, ¿qué valoramos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que evaluamos? Pueden abrir su micro o pueden escribirlo también en nuestro chat del Zoom. Bien, nuestra maestra Jacqueline nos dice, valoramos el proceso de aprendizaje. Bien. En lo que hemos ido viendo, en esta evaluación con enfoque formativo que acoge el proceso, el desarrollo de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que evaluamos? El maestro Edward nos dice, evaluamos, valoramos todo el proceso de avance. Bien. Nos dice la maestra Carmen, nos dice, evaluamos las competencias. La maestra Jacqueline nos dice los productos o las evidencias dependiendo del propósito de la sesión y el estándar del ciclo. La maestra Marilena nos dice, valoramos lo que cada estudiante está aprendiendo. La maestra Carmen nos dice, valoramos las evidencias. Y bien, vamos a ver entonces que nosotros evaluamos, ¿no? Valoramos las competencias. ¿Y cómo decimos que estoy valorando esta competencia? Cuando veo el actuar de mi estudiante, ¿verdad? Esa movilización de capacidad. Entonces digo, ay, estoy evidenciando que esta competencia sí se está desarrollando. Gracias, maestro Ángel. Valoramos cómo está aprendiendo su proceso porque cada estudiante tiene su ritmo de aprendizaje. La maestra Mari nos dice los aprendizajes y el avance de los estudiantes. ¿Y cómo es que hacemos esta evaluación? ¿Cómo lo hemos visualizado? La maestra Nubi nos dice valoramos las competencias mediante las evidencias y la maestra Oriana nos dice saber su conocimiento de aprendizaje. Bien. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago así? Yo lo evalúo a mi ojímetro y digo, ay, sí,
Jacqueline está perfecta. Yo evalúo así a mi ojímetro. Perfecto, Miss Jacqueline. Empleando instrumentos. Bien, ¿por qué nosotros no evaluamos a nuestro ojímetro? Nosotros primero realizamos lo que viene a ser nuestros criterios de evaluación, se los compartimos y también preparamos nuestro instrumento de evaluación. Quiere decir dónde voy a recoger esta información. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí nuestros instrumentos y las técnicas de evaluación, ¿verdad? Si yo preparé una lista de cotejo para poder recoger información, pues mi técnica, ¿cuál va a ser? Mi técnica es la de observación directa, ¿verdad? Entonces, mis instrumentos de evaluación tienen una técnica. En su gran mayoría es la observación. Y vamos a ver ahora, ¿cuándo evaluamos? Gracias, Miss Mari, ella nos ha compartido instrumentos de evaluación. Cuando la maestra Joanny nos dice, durante todo el proceso, el maestro Edward, durante todo el proceso, la maestra Jacqueline, evaluamos en todo el momento, en todo el encuentro, ¿verdad? Allí hacemos nuestra evaluación. Bien, entonces vamos a ver cuándo es que evaluamos. Evaluamos desde el inicio, desde que nos encontramos con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y por allí tenemos una lluvia de ideas, ¿verdad? Y esa lluvia de ideas empiezan nuestros estudiantes a levantar la manito y a compartirnos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos despertado esos saberes que tenían guardados. Hemos llegado a lo que viene a ser sus estructuras mentales y hemos despertado esos aprendizajes significativos y nos están compartiendo. Evalúo entonces desde el inicio, cuando yo diagnostico, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos con ellos esta lluvia de ideas, ¿para qué me sirve? Para darme cuenta cuál es el nivel que tienen mis estudiantes respecto al tema que estamos desarrollando, ¿no? Y también vamos a tener esta evaluación con enfoque formativo, que esta evaluación es de proceso, ¿verdad? Cuando ellos están desarrollando, cuando ellos están participando, yo estoy haciendo esta evaluación. Por eso ustedes dicen, evaluamos durante todo el momento, ¿no? Y finalmente, cuando el estudiante comparte conmigo la evidencia, ya tenemos un producto final, ya tenemos la evidencia, el trabajo del día de hoy, ¿verdad? Ya tenemos un producto terminado. A eso le voy a decir, voy a tener una evaluación sumativa. Y esta evaluación que nosotros estamos viendo, que es durante todo el proceso, desde el inicio hacia el término, ¿para qué evaluamos? Gracias, Miss Joanny. Evaluamos, nos dice ella, para conocer los logros y dificultades y retroalimentar aquellos puntos no logrados. Excelente, maestra. Entonces, vamos a ver qué evaluamos para identificar esos logros y aprendizaje. Y te sientes bien, dices, bien, ¿verdad? He logrado, se evidencia el logro de aprendizaje, mis estudiantes están bien. Y también evaluamos para ir detectando allí a qué estudiante todavía no ha podido lograr. Y yo respetando los ritmos y estilos de aprendizaje, ¿qué voy a hacer? Darle mi apoyo pedagógico para que él pueda avanzar. Igual Miss Mari nos dice para ver sus avances, logros, dificultades de nuestros estudiantes. La maestra Gilda dice, evaluamos para orientar nuestra labor educativa, ¿verdad? El maestro Edward nos dice, evaluamos para saber si el estudiante, si fue significativo, si el aprendizaje fue significativo y el estudiante lo puede transformar, ¿no? Perfecto. ¿Y quién evalúa?
El colega Chavarri nos dice para tomar nuevas decisiones. El maestro Ángel para ver si se logró la competencia. Y ahora, esta pregunta, para ir cerrando con el tema de evaluación. ¿Quién evalúa? La maestra Jacqueline nos dice, evalúa el maestro, la maestra, los estudiantes, entre pares, el maestro, el estudiante. El maestro Edward nos dice, todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a ver. Bien. Y tenemos aquí. Evalúan los estudiantes. Se evalúan entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa evaluación entre estudiantes? ¿No? La evaluación entre pares, bien. Coevaluación, perfecto. ¿No? Cuando los estudiantes se evalúan entre ellos, es una coevaluación, ¿verdad? Pero si el estudiante hace su propia evaluación de forma muy independiente, es autoevaluación. Bien, y cuando ingresamos nosotros y hacemos la evaluación con ellos también, cuando ingresa el docente y hace la evaluación con ellos, nos estamos refiriendo a hemos visto la coevaluación, la autoevaluación y gracias maestro Edward nos dice la heteroevaluación, ¿verdad? Cuando el docente ingresa y hace la evaluación con sus estudiantes, heteroevaluación. Y vemos que también nos evalúa la institución educativa. ¿Y quiénes son los líderes de estas instituciones educativas? Son el equipo directivo. Y muchos de nosotros hemos tenido, cuando hemos desarrollado, ¿no?, esta educación remota, hemos tenido en nuestras salas a nuestro coordinador, hemos tenido a nuestro director, a nuestra subdirectora, ¿no? Nos evalúa este equipo directivo. Como dice el maestro Ángel, nos están monitoreando, ¿verdad? Nos monitorean para qué, para después tener una conversación con ellos para ir creciendo, ¿no?, como profesional. Para que se desarrolle el acompañamiento. Y tenemos también que el sistema nos evalúa. Si bien es cierto, en estos momentos no se están dando las evaluaciones censales, ¿bien?, pero el sistema nos evalúa para ver cuánto es que nuestros estudiantes, en qué nivel se encuentran, ¿no?, para que sepan cómo está nuestro trabajo, cuál es la calidad del trabajo que estamos desarrollando. Y esa calidad de trabajo de cada uno de nosotros se mide con los resultados que se le aplican a nuestros estudiantes, esas evaluaciones censales. El resultado de esa evaluación censal es cómo estamos nosotros desarrollando nuestra praxis pedagógica. La maestra Gilda nos dice que en Paraguay se llaman supervisiones pedagógicas. Bueno, aquí maestra Gilda se ha cambiado el nombre y la supervisión era algo un tanto autoritario. Ahora estamos trabajando más horizontalmente y decimos que es el monitoreo para recoger la información oportuna de cómo es el desarrollo de la práctica pedagógica del docente, para después, en un segundo momento, se pueda dar el acompañamiento. Este acompañamiento es que la persona que me evaluó puede compartir el escenario conmigo, ¿no? Me va a compartir unas nuevas estrategias, una nueva metodología, una nueva forma, me puede decir cuáles son los materiales que debería emplear. ¿No? Gracias, maestra Gilda, con la terminología. Bien, entonces nosotros primero recogemos información con el monitoreo y después brindamos el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, de esa forma nos evalúa el sistema. El maestro Edward nos dice que en Colombia se llama acompañamiento. Acá nuestros directivos trabajan el MAE. Se llama monitoreo. Primero te monitorean, después te acompañan y después recién viene la evaluación. ¿Mm? Porque estamos viendo que esta evaluación es con enfoque formativo.
¿verdad? Tanto para el estudiante como para el docente. Entonces no nos pueden sorprender, no es de carácter punitivo. No, ellos recogen información para, como los líderes pedagógicos que son, nos den los tips del caso y nosotros podamos desarrollar mejor nuestro desempeño. Podamos hacer reajustes y mejoras con lo que ellos nos comparten a través del acompañamiento. Y después ya en un tercer momento recién se da la evaluación. Bien, entonces hemos desarrollado lo que viene a ser la evaluación. Ahora vamos a pasar a ver retroalimentación, porque evaluación y retroalimentación están de la mano. El objeto de esta retroalimentación para nosotros es que se conozca el seguimiento que le estamos haciendo a cada uno de nuestros estudiantes. Que nosotros maestros visualicemos, se evidencie que estamos atendiendo a nuestros estudiantes en el marco de las estrategias que se están empleando. La estrategia nacional es la Aprendo en Casa, pero tenemos en diferentes regiones diferentes estrategias regionales, como por ejemplo la región de Loreto tiene su estrategia regional, que es al son del panguaré. ¿Bien? Y así. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Que se dé este acompañamiento, que se siga al estudiante. ¿Y por qué es importante desarrollar este tema de la retroalimentación? Porque nos va a permitir realizar acciones relacionadas con los compromisos de gestión escolar, más aún con el compromiso número 4. Y vamos a ver que también permite fortalecer el liderazgo pedagógico, ¿no? Poniendo énfasis en esta retroalimentación y acompañamiento a nuestros docentes, esto de parte del líder pedagógico, los directivos, y nosotros docentes a nuestros estudiantes. Y vamos a ver ahora qué viene a ser la retroalimentación. Como su nombre lo indica, dos veces, ¿no? 2 veces alimentar. Voy a tocar el tema 2 veces. La primera cuando hemos tenido el encuentro, ¿no? Hemos tenido nuestra sesión. Y la segunda cuando voy a querer hacer algún reajuste en función a lo que mi estudiante está desarrollando de esa sesión que ya hemos trabajado. Esta retroalimentación puede ser oral, puede ser escrita, ¿no? Pero debe darse oportunamente. Quiere decir que si nosotros hemos recibido una evidencia, pues no debemos dejar pasar muchos días para poder dar esta retroalimentación. Porque si yo le dejo pasar muchos días, el estudiante ya no se va a acordar de lo que ha trabajado. ¿Mm? Entonces tiene que ser de manera oportuna. ¿Y qué debe contener esta retroalimentación? Debe tener comentarios específicos. ¿Específicos en función a qué? En función a ese error constructivo que tú has visualizado, encontrado en esa evidencia que te ha compartido. Entonces, en función a eso que tú has evidenciado, que tú estás diciendo que se debe mejorar, van a ir tus comentarios específicos, las reflexiones que quieras hacer con tu estudiante, la sugerencia que le quieras compartir, pero todo de manera empática, ¿verdad? De manera empática. Entonces, ¿qué es lo que vas a trabajar en la retroalimentación? Vas a hacer que tu estudiante comprenda cuál es el error que tú has visualizado en esa actividad. ¿Mm? Entonces, ¿para qué? Nosotros tenemos como una de las orientaciones que presenta para el desarrollo de competencias es el error constructivo, ¿verdad? El error es la puerta para que el estudiante desarrolle nuevos conocimientos. Entonces, a partir de ese error, vamos a buscar superarlo, ¿no? Cuando el estudiante supera este error, mejora este error, ¿qué va a suceder? Se va a evidenciar un mejor desempeño de su parte. Y vamos a ver ahora la retroalimentación o devolución. ¿Y por qué decimos devolución? ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos recibiendo evidencia, ¿verdad? El estudiante está compartiendo con nosotros la tarea a través de una imagen, de una foto, de un audio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Valorar esa foto, ese audio, esa imagen, ese texto que me comparte en función de los criterios de evaluación que ya compartí con él. Y tengo que devolverle con estas observaciones, con estas acotaciones, con esta reflexión. En estos momentos nosotros llamamos retroalimentación o devolución. Si nosotros hacemos memoria, los que ya peinamos canas y estamos
un tanto entrados en experiencia, antiguamente, hace tiempo, no hablábamos de retroalimentación, ¿verdad? Nos centrábamos en la evaluación meramente en la calificación, en poner una nota, un calificativo y compartirlo, ¿bien? Y a ello, nosotros, ¿cómo observábamos esos trabajitos? ¿Mm? ¿Cómo los visualizábamos? A través de los eh, criterios de evaluación, nos compartían o compartíamos criterios de evaluación, ¿no? Simplemente nos daban la indicación y nosotros realizábamos la tarea o se realizaba la tarea, ¿bien? Entonces, estábamos centrados en lo que viene a ser la evaluación, ¿bien? En la calificación. Cuando visualizábamos algo, porque tampoco había instrumento de evaluación, solamente contábamos con un registro donde colocábamos esas calificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando veíamos algo que estaba bien a nuestro ojímetro, lo elogiábamos, decíamos que estaba bien, le poníamos una felicitación, ¿verdad? Y cuando este no estaba bien a nuestro ojímetro, simplemente le decíamos al estudiante, rehacer, o no lo hizo bien. O si era en el cuaderno, muchas veces había esto de que te ponían una X, ¿verdad? Que no era nada estimulante para el estudiante. Hoy en día esta situación ha cambiado, felizmente. Y ahora nos centramos en nuestro estudiante. Nos centramos en que él aprenda y no solamente en hacer una evaluación del logro de aprendizaje, sino abarcamos más allá y nos centramos en que él, así como va a desarrollar aprendizaje, también esté bien emocional, ¿verdad? Emocionalmente, que vamos a decir, su autoestima no decaiga. Por eso es que en todas las RDs que han salido en este trabajo remoto, dice, la evaluación está centrada en los logros de aprendizaje y sin descuidar la autoestima del estudiante. Bien, entonces vamos viendo que esta retroalimentación tiene que estar centrada en el trabajo, más no en el estudiante. Yo cuando retroalimente, tengo que retroalimentar sobre el trabajo, sobre lo que estoy viendo, sobre ese error constructivo que estoy visualizando. Me tengo que centrar en el trabajo, no en el estudiante. Entonces, no puede ser retroalimentación si yo le digo, ay María, eres una niña muy, vamos a decir, muy muy puntual, muy colaboradora, muy trabajadora. Estoy hablando de María, más no de la actividad que ha realizado María. ¿Bien? Ojo con ello. Sí es cierto que la retroalimentación inicia con un saludo y agradeciendo que nuestros estudiantes estén desarrollando las actividades, pero me centro en el trabajo. ¿Bien? Esto quiere decir que nosotros tenemos una gran meta, que el estudiante pueda llegar a monitorear su propio aprendizaje. Quiere decir que va a ser autónomo. Bien, estoy leyendo la acotación del maestro Edward. Gracias. Entonces, continuando con lo que debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuestra retroalimentación para nuestros estudiantes, es que ellos puedan llegar a hacer monitorear ellos su aprendizaje, ¿verdad? Quiere decir que se den cuenta que ellos están potencialmente, ¿no?, capaces de desarrollar, pero qué es lo que todavía les costaría un poco de trabajo. Y ahí darle un poco más de tiempo para poder reforzar ese aprendizaje. Y vamos a ver que la retroalimentación a nosotros los docentes también nos va a permitir, ¿verdad?, realizar algunos reajustes. Y, por ejemplo, nos va a permitir realizar el reajuste de la estrategia de enseñanza. No es lo mismo enseñar de manera presencial que enseñar a través de estas pantallas, ¿verdad? Entonces vamos a reajustar nuestra estrategia de enseñanza. Puede ser, yo soy muy experto en desarrollar vídeos y compartir vídeos para llamar la atención de mi estudiante, la motivación, y en función a ese vídeo es que desarrollo algunas preguntas. Bien,
Pero vamos a tener en cuenta también el tipo de conectividad de nuestros estudiantes. No todos los estudiantes van a poder visualizar el video que nosotros enviamos, ¿verdad? Entonces tengo que reajustar mi estrategia en función del contexto con el que estoy trabajando. Vamos a diseñar situaciones significativas nuevas que les sean retadoras, que lo animen al estudiante. En esta situación significativa, por ejemplo, abordar esta pandemia en que nos encontramos, es muy gratificante porque el estudiante se siente motivado, ¿verdad? Se involucra en esta situación y compartimos el reto para ver cómo es que va a desarrollarlo. Entonces vamos a ir creando situaciones significativas que le sean llamativas, que lo motiven al estudiante, que lo vinculen con este aprendizaje. También la retroalimentación me va a permitir replantear las estrategias que empleo, ¿verdad? Me va a permitir corregir la metodología que puedo emplear, ¿no? Ya vi que no solamente puedo compartir videos, ¿no? Puedo compartir también una imagen, ¿no? ¿Qué metodología voy a emplear para poder atender las necesidades que tienen mis estudiantes en función del tipo de conectividad? Y la retroalimentación nos va a permitir a nosotros replantear la manera de relacionarnos con nuestros estudiantes. Bien es cierto que a nosotros nos piden que tengamos la atención a la mayor cantidad de estudiantes, que tengamos evidencia, porque esta evidencia también dice, ¿no? Nos permite evidenciar nuestro trabajo. Y nosotros llamamos a los estudiantes para hacerles recordar que tienen que enviar la actividad de aprendizaje, la tarea, ¿no? Cuando yo hago el llamado a mi estudiante, cuando yo llamo a casita, la retroalimentación me permite que yo pueda replantear esa manera que tengo de relacionarme con ellos, de ser más empático. Me permite ponerme en el otro lado, ponerme en el lado del estudiante, del padre de familia. ¿Por qué es que no ha mandado la actividad? ¿Por qué creen ustedes? No podemos hablar en estos momentos de que hay estudiantes que son, vamos a decirlo, ociosos. No mandó porque, ay, porque él es incumplido. Muchas veces no mandan porque no hay el poder adquisitivo en casa para tener las megas necesarias y poder tener el internet. Entonces, a la hora de retroalimentar, me permite que yo me relacione con mi estudiante, que yo modifique esa forma de que antes tenía de llamar para decir, eh, tienes que enviar tu actividad, tienes que enviar tu evidencia, no has cumplido con la tarea, sino preguntar primero por cómo estás. ¿Estás bien? ¿La familia está bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? ¿No? Entonces, de esa forma, yo establezco lazos, vínculos con mi estudiante. Y esta retroalimentación me va a permitir saber cómo voy a enfatizar ello. Y como lo dice la maestra Sofía, nos permite socializar con los niños y con los padres de familia. Llamamos para la retroalimentación y finalmente somos el soporte socioemocional de toda la familia, ¿no? Y vamos a ver ahora la calidad de la retroalimentación que le brindamos a nuestro estudiante. Y como nosotros somos maestros de vanguardia, estamos apostando por tener una retroalimentación de calidad. Y esta es cuando el docente ofrece este apoyo pedagógico, ¿no? Atiende todas las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Y entonces estamos hablando de que da una retroalimentación de calidad. Cuando esta retroalimentación es de manera oportuna, y oportuna quiere decir que no esté muy alejada de cuando llegó la actividad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque necesitamos cerrar ese nuevo aprendizaje. Y si lo hacemos muy distante, el estudiante no va a recordar mucho. Y cuando tengamos que hacer esta conversación sobre la valoración que hemos hecho de esta actividad, pues no vamos a tener la participación del estudiante. Va a ser una retroalimentación de calidad cuando empleemos palabras sencillas, comprensibles, que el estudiante te entienda, te decodifique, se dé cuenta que es el aspecto que debe mejorar.
También vamos a ver que el retroalimentar va a generar un vínculo entre el docente y el estudiante. Este vínculo, José Martín, que es pedagogo cubano, nos habla se llama el binomio afectivo-cognitivo. Y nosotros lo sabemos por la neuropedagogía. El estudiante primero aprende con su corazón y después con su cabeza, ¿verdad? Si nosotros no emocionamos el cerebro del estudiante, este no aprende. Y entonces, al generar este vínculo, vamos a ofrecer una motivación constante. Y el estudiante se va a comprometer, vamos a ver compromiso de parte de él. Cuando nosotros generamos este vínculo empático, ¿no? Este vínculo que el estudiante se siente bien, va a decir, es día miércoles y toca que Miss Jacqueline me llame para ver la retroalimentación, cómo ha estado mi trabajo, ¿no? Vamos a tener un compromiso de parte de él. También la retroalimentación de calidad va a permitir identificar el potencial del estudiante. ¿Qué estudiante ya está perfecto, ya hay logro de aprendizaje, ya logró esta autonomía? ¿Qué estudiante amerita que todavía se le dé la ayuda, que se le dé el apoyo, que se le pongan andamios para que siga desarrollándose, ¿verdad? Todavía no lo puede hacer solo. Y cuando nosotros hablamos de retroalimentación de calidad, también vamos a ver que cuando nos comunicamos con ellos es bueno, ¿no?, emplear este lenguaje gestual porque les da seguridad a nuestros estudiantes. Si estamos empleando estas plataformas, así como yo al comienzo les pregunté si estaban de acuerdo, les pedí que levantaran su dedito, hagan un like, que estábamos de acuerdo, igual. Ofrecerles un like a nuestros estudiantes por lo que están haciendo a través de estas pantallas es estimulante. Y vamos a ver ahora que nuestra retroalimentación va a responder a 3 grandes preguntas. La primera es ¿hacia dónde voy? Ese hacia dónde voy es la meta, es planificado mi meta. ¿Cuál es mi propósito? Es hacia dónde voy, allá hacia dónde voy, ¿verdad? Y si nosotros nos acordamos de Vygotsky, vamos a tener la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Ese hacia dónde voy es mi zona de desarrollo potencial. Allá voy a llegar. Allá he planificado que llegue. ¿Qué es lo que me dice el estándar? Esto es lo que deben aprender mis estudiantes. Esa es mi meta. Ese es mi propósito. ¿Dónde estoy? Es conocer a través de esas preguntas que nosotros hacemos el nivel en que se encuentra nuestro estudiante respecto a la meta. Este es el nivel, ¿verdad? Esto es lo que ellos saben. De aquí voy a partir. Este es mi punto de partida. Esta es la zona de desarrollo real, que es lo que realmente sabe mi estudiante. Sabiendo lo que realmente sabe mi estudiante y teniendo conocimiento hacia dónde voy a llegar, zona de desarrollo potencial, voy a trabajar esta zona de desarrollo próximo. ¿Cómo llego? Y cómo llego es qué estrategias voy a emplear. ¿Mm? ¿Qué es lo que voy a hacer para yo docente acortar esta brecha, esta distancia que hay entre lo que el estudiante sabe y lo que debe llegar a saber? Lo que debemos llegar, nuestra meta. Entonces, aquí yo voy a emplear estrategia, voy a poner en práctica diferentes metodologías, voy a preparar material para que mi estudiante pueda entender, practicar, aplicar, ¿verdad? Y de esa forma voy a cortar esta brecha. Y tenemos aquí en nuestro país nuestros procesos de retroalimentación y estos tienen 4 partes. El seguimiento, el conocer nuestra plataforma de lo que viene a ser el Aprendo en Casa, el seguimiento a las actividades, la retroalimentación propiamente dicha y las actividades complementarias para consolidar el aprendizaje. Y vamos a ver solamente retroalimentación y tenemos el criterio número 1, voy a identificar las necesidades de aprendizaje partiendo por la actividad que se ha planificado. Luego voy a ver las evidencias, ¿verdad? Recibo las evidencias y las voy a valorar en función de los criterios de evaluación que he compartido.
tengo mi evidencia, tengo mis criterios de evaluación y entonces yo voy a empezar con la valoración. ¿Qué es lo que voy a hacer? En esta evidencia voy a ubicar la dificultad que puedan tener mis estudiantes para darle la debida retroalimentación, ¿verdad? Y esta retroalimentación, nosotros sabemos que puede ser incorrecta, puede ser elemental, puede ser descriptiva, descubrimiento o reflexión. Puede ser sincrónica, sincrónica, dependiendo cómo estemos trabajando, oral o escrita, individual o grupal. ¿Bien? Y tenemos acá los tipos de retroalimentación. La retroalimentación incorrecta, lamentablemente puede ser porque no hemos investigado, no hemos actualizado la información o se nos pasó por mucho trabajo y hemos compartido un dato que está errado. Bien, la retroalimentación elemental es cuando la evidencia que nosotros tenemos simplemente le colocamos un check, ¿no? Le decimos que está bien, pero no le damos detalle de que está bien. La retroalimentación descriptiva es aquella que nosotros vamos a compartir, visualizamos el error constructivo y damos algunos alcances para hacer el reajuste de este trabajo. Y la retroalimentación reflexiva es aquella que a través de las preguntas y repreguntas hacemos que el estudiante se dé cuenta del error, ¿no? Y sea él quien proponga cómo lo va a mejorar. Bien, esta retroalimentación reflexiva por descubrimiento amerita el trabajo en plataforma y como no siempre se puede dar, hemos visualizado que esta retroalimentación descriptiva tenga toques de reflexiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Compartiendo una pregunta que los lleve a reflexionar a nuestros estudiantes. Vamos a ver esta retroalimentación sincrónica, ¿no? Que se da a través de estas pantallas, de estas plataformas, ¿no? Y tenemos relaciones en simultáneo. Y la sincrónica, acá ya las interacciones son alternas. ¿No? Podemos dejarles un mensaje en el WhatsApp y ellos nos van a contestar después. Podemos dejar una actividad en el WhatsApp y vamos a ir viendo que a medida que se van conectando nos van dando respuestas a la actividad, a la pregunta que hemos dejado. Esta retroalimentación oral, cuando llamamos, ya sea a través de una llamada de WhatsApp o llamada normal. Retroalimentación escrita, la que compartimos con ellos cuáles son las situaciones que deben mejorar. Y ojo, cuando hacemos una retroalimentación escrita no puede ser inmensa. Partimos por valorar y por felicitar ese trabajo, pero no podemos detallar así minuciosamente qué es lo que debe modificar, porque si no nos traemos abajo el trabajo del estudiante. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Es simplemente, puntualmente, en función al error. Puedo ver 1, 2 que deben ser modificados. Dale mayor valor a uno. Prioriza. Y tenemos la retroalimentación individual. Esta es atendiendo las necesidades del estudiante, ¿verdad? Porque según el principio de inclusión, acogemos ritmos y estilos de aprendizaje y nuestros estudiantes, los que tienen habilidades diferentes, vamos a trabajar con ellos retroalimentación individual. Y podemos trabajar retroalimentación grupal en función del error en común y agrupamos a nuestros estudiantes para poder dar la retroalimentación y conversar con ellos. Nosotros apostamos por llegar a este aprendizaje por descubrimiento y se vincula la retroalimentación por descubrimiento y reflexión con ello, planteada por Jerome Brunet, ¿verdad? Donde nos indica que el estudiante tiene que descubrir, él tiene que ver cómo funciona, ¿no? Tiene que ser activo en lo que viene a ser el descubrimiento de su aprendizaje, ¿bien? Este aprendizaje por descubrimiento se relaciona con esta retroalimentación por descubrimiento. Y tenemos en pantalla 3 grandes personajes que han aportado mucho a lo que es retroalimentación. Tenemos a Daniel Wilson, él nos comparte la escalera de Wilson, que presenta 4 pasos para dar la retroalimentación, aclararle todas las dudas al estudiante para que pueda desarrollar la actividad, valorar la actividad en función de los criterios de evaluación, expresar inquietudes para que el estudiante pueda desarrollar, mejorar el trabajo. Bien, estas inquietudes siempre de manera empática, propositiva, bien, para que el estudiante no
decaiga con lo que viene a ser o no se sienta desmotivado con estas observaciones que vamos a ir haciendo. Y las sugerencias finalmente para que se pueda mejorar el trabajo. Daniel Wilson presenta estos 4 pasos de la escalera de Wilson. Rebecca Nijovic presenta 5. Ella parte de ofrecer preguntas. Ella dice que tenemos que preguntarle al estudiante cómo hizo, qué empleó, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Y de esa forma nos cercioramos también si el estudiante realizó esta actividad y cuántas personas pudieron estar comprometidas con este asesoramiento. Tenemos después el describir el trabajo. Ella nos dice que a través de una bitácora tengamos apuntes de qué es lo que nuestro estudiante está desarrollando. Y tenemos el paso número 3, que es valorar los avances, los logros. Ella nos dice, en estos momentos de educación remota, celebra los logros de aprendizaje de tus estudiantes. No es tan fácil aprender de manera distante, ¿no? Todos hemos puesto mucho de sí para que se dé estos aprendizajes. Tenemos después igual ofrecer sugerencias para mejorar, para potencializar este trabajo. Y ella tiene un último paso, que es el paso 5, ofrecer andamiaje. Y lo ejemplifica algo así como, vamos a construir un edificio y este necesita andamios para que no se caiga la construcción. El estudiante igual necesita de tu apoyo, de tu aporte, para que vaya construyendo su aprendizaje. Indica que cuando te des cuenta que el estudiante ya puede hacerlo por sí solo, tú retiras ese andamiaje. También tenemos a Pedro Ravela. Él indica que podemos desarrollar la retroalimentación con 3 pasos. El primero, reconocer los logros y fortalezas. ¿Qué es lo que el estudiante sabe, puede realizar y qué es lo que todavía no puede realizar solo? El paso 2 dice, ahora ayúdalo, ofrécele, ¿no? Ayudar a que se dé cuenta, ayúdalo para que salga de su error, ¿no? Y pueda modificar la actividad que ha desarrollado. Y él en el paso 3 dice, ahora propone un nuevo desafío, o sea, preséntale otra actividad parecida a esta para que pueda poner en práctica esto que tú le has indicado. Bien, y ahora terminando, tenemos las características que debe tener la retroalimentación. Característica 1, tiene que ser comprensible. Hablar en un lenguaje sencillo, que el estudiante nos entienda. Tiene que ser selectiva, focalizada. Pueden haber varias cosas que se deban modificar, pero en estos momentos tú selecciona una y trabaja una sola de estas situaciones que tengas a bien ver que se deba mejorar. Es específica, dice, habla del error constructivo. Es descriptiva, sí, vamos a describir qué es lo que se debe mejorar, cómo se debe mejorar, ¿no? Y también ahora le podemos compartir una pregunta para que pueda reflexionar el estudiante. Es contextualizada porque tenemos que tener en cuenta el tipo de conectividad que tiene nuestro estudiante para poder desarrollar esta retroalimentación. Es oportuna, no puede ser muy lejos de cuando el estudiante ha enviado su actividad de aprendizaje, porque si no, no vamos a poder tener una conversación fluida. Bien, es equilibrada. Bien, el estudiante no solo tiene cosas que debe mejorar, sino también tiene muchos aprendizajes. Entonces parte por reconocer esos aprendizajes y después comparte qué es lo que debe mejorar. Es propositiva. La educación es para la vida y está enfocada al futuro. Nosotros, desde que nacemos hasta que vamos a salir de la faz de la tierra, ¿no? Hasta que cerremos nuestros ojitos, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, está enfocada en un futuro. Y es transferible. Todo lo que aprendemos lo ponemos en práctica. Y vamos a ver qué es nuestra retroalimentación. Si yo reprocho a mi estudiante, si yo critico el trabajo que ha hecho, pero ¿por qué has hecho esto? Y mira cómo lo has hecho, ¿no? Y no has podido emplear otra. No, eso no es retroalimentar. Un reproche no es una retroalimentación. Una agresión, decir, bueno, yo retroalimento los jueves a las 4 de la tarde y si tú no estás, entonces perdiste tú
el momento de la retroalimentación. No, no podemos agredirlos, tenemos que ser empáticos. Tenemos que ponernos en su lugar, tenemos que saber el tipo de conectividad. Si yo doy una explicación general, ¿verdad? Es una explicación, no es retroalimentar. Retroalimentar está en función al error que yo he visualizado. Si yo dirijo a aspectos que el estudiante no puede controlar, vamos a decir que soy una profesora del nivel inicial y he compartido un dibujo de un conejito que tenemos que abolillar o ponerle plastilina, y como el conejo es blanco, yo quiero que sea blanco. Pero si no hay plastilina blanca y no hay crepé blanco, pero hay pH blanco, o hay otro crepé de otro color y el estudiante ha trabajado, magnífico. No puede, eso no es retroalimentación si yo me enfoco en la forma como lo hace y no en la esencia, en el fondo del trabajo. No es retroalimentación si yo lo hago de manera lejana, ¿no? Mi estudiante me envió la actividad de aprendizaje el viernes, pero como yo tengo derecho a desconectarme sábado y domingo, el lunes voy a ver su actividad y el martes le digo cuándo lo retroalimento. No, porque ya estaría muy lejano. No es nada oportuno. Y si yo impongo cuándo van a ser mis días de retroalimentación y las horas, tampoco va a ser nada efectivo. Nada impuesto es retroalimentación. Bien, hasta acá he querido yo trabajar, exponer, compartir con ustedes, ¿no? Y cierro con esta frase: creo en la educación como herramienta eficaz para la transformación. Cada uno de nosotros, queridos colegas, es un transformador por naturaleza. Gracias por su paciencia y ahora podemos aperturar nuestros micros para las preguntas, el intercambio. Gracias, maestro Arturo. Gracias, maestro Gilbert. Bien, vamos a ser sinceros, este día no era la exposición de Miss Ulmi, me tocaba el día viernes, pero lo hemos adelantado y el tema para nosotros es evaluación y retroalimentación, porque es el tema más álgido, ¿no? Hemos tenido bastante trabajo para poder hacer la retroalimentación en estos momentos. Tenemos maestros de nuestro lindo Perú para los colegas que son del extranjero. Tenemos maestros que han entrado desde el año pasado ya la presencialidad, maestro de zona rural. Yo he trabajado muy de cerca con los maestros de la región Loreto. Ellos ya ingresaron a la presencialidad porque no podíamos trabajar, no podíamos evaluar, no podíamos retroalimentar porque ellos están en lugares muy distantes y en lugares donde ni siquiera había luz. Entonces, esta pandemia ha develado para nosotros muchas cosas que esperemos que nuestro sistema educativo y los representantes, las autoridades, pues tomen cartas en el asunto, ¿verdad? En nuestro proyecto educativo nacional en el PEN, nos dice de que es obligación del Estado la conectividad a lo largo y ancho de todo nuestro país. Pero miren, la pandemia develó que en zona rural no ha llegado esta conectividad. Tenemos una manito levantada y es nuestro maestro Armando Paredes. Buenas noches, maestro. Adelante. Buenas noches. Sí, maestro, lo escuchamos. Maestra, felicitarle por esta ponencia tan didáctica. Lo ha hecho paso a paso muy bien y muy importante sobre la evaluación formativa y la retroalimentación. Cierto que la evaluación es muy compleja, sabiendo de que muchos niños no son iguales, poseen muchas actitudes, no aptitudes diferentes. Otros son músicos,
otros dibujantes, otros bailarines, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, pero la pregunta encaja en que si los alumnos en una clase determinada, por ejemplo, o en una sesión determinada, captan ya casi el 80-90%. Habemos maestros, ¿no? Encontramos maestros muy didácticos y lo hacen. Entonces, la retroalimentación ya no creo sea necesario o obligado, hay que hacerlo, porque los directores últimos han estado obligando, a pesar de que se daba pues ese caso, ¿no? De que ya los alumnos ya no necesitaban. Esa parte, ¿cuál es el comentario, maestra? Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Armando, y es cierto. ¿Qué sucede cuando nosotros valoramos y encontramos que el estudiante ha cumplido, ¿no? Ha cumplido con lo que se ha propuesto, el propósito, ¿no? Entonces, yo no voy a retroalimentar. Yo lo que voy a hacer es consolidar, preguntarle a él, ofrecerle a él otras situaciones para que siga avanzando. ¿A quién voy a retroalimentar? Como lo ha dicho el maestro Armando. Él tiene un 80%, ok, ya, a ese 80% yo le voy a proponer otras actividades con alta demanda cognitiva, porque ya esta ya la hicieron bien. ¿Qué voy a hacer con el 20%? Ese 20% es en el que me tengo que quedar. Con ese 20% es el que tengo que apoyar, visualizar. Y ese 20% en nosotros, ¿cuánto es? Un salón es de 35, 38, 40 estudiantes. ¿Cuánto es el 20%? Es una cantidad fuerte. El maestro va a tener que hacer sus grupos para poder retroalimentar. Y si en ese 20% tiene estudiantes con necesidades educativas especiales, va a tener que trabajar uno a uno, porque este es el apoyo pedagógico eficaz, eficiente que necesitamos para poder cerrar la construcción de los saberes. Lo que ha dicho el maestro Armando es cierto. ¿Qué sucedía con los directivos? ¿No? Como han salido tantas normativas, el directivo decía, se tiene que retroalimentar a todos. Sí, pero y el que ya entendió, a ese no voy a tocar el mismo tema, a ese le voy a ofrecer otra situación. Le voy a ofrecer otra complejidad, le voy a compartir otro tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque ya él ya sabe, ya me dio respuestas certeras. ¿Qué voy a hacer? En lo que habíamos pasado teníamos ejercicios complementarios, actividades complementarias. Esas les voy a dar. ¿Por qué? Porque voy a hacer que mi estudiante siga avanzando. Y esas actividades complementarias también me sirven para aquel estudiante que todavía en función al ritmo y estilo de aprendizaje no está aprendiendo. Y yo voy a tener que dejarle uno para que él pueda, ¿no? Avanzar y llegar a la par de sus compañeros. Allí teníamos una mala información, maestro Armando, respecto a cómo debían entender esas normativas nuestros directores. Muchas gracias porque eso nos ha permitido, vamos a decir, esclarecer el tema respecto a la retroalimentación. Tenemos al maestro Edward con su manito y después le damos pase a nuestro maestro Ángel Córdoba. Buenas noches, doctora. Quiero agradecerle por esa exposición tan nutrida, porque en realidad la evaluación es un tema muy controvertido. De hecho, es tan controvertido que cuando nosotros manifestamos hacer una evaluación y se la manifestamos a los estudiantes en el aula de clases, le decimos, muchachos, saquen una hoja, o simplemente ya están preparados para la evaluación, muchos de los estudiantes se bloquean, ¿cierto? Se ponen nerviosos. Nunca preguntamos si el estudiante cómo se siente, si está en óptimas condiciones para resolver. Vemos muchos estudiantes que son muy buenos académicamente y en el momento de la evaluación del bloqueo, del susto, del miedo que se interpone en ese proceso, responden mal o no responden, ¿cierto? O simplemente por salir rápido de eso, se puede producir la trampa. No sé, pues nosotros aquí en Colombia le decimos que es, sí, la trampa, ¿cierto? O sea, que copian o le preguntan a otro compañero o se pasan la hojita por debajo. Entonces, debido a esa dinámica de la evaluación, por eso se vuelve un tema muy complejo, ¿sí? Debido a la parte psicológica y lo que maneja todas esas tensiones en los estudiantes. De hecho, la pregunta mía es, ¿cómo fortalecer
todos esos procesos o esos aspectos psicológicos dentro del estudiante y prepararlos para que tengan un buen desempeño en la evaluación. En cualquiera de las evaluaciones, sea diagnóstica, sea sumativa, sea formativa, sí, pero con el hecho de la evaluación que encaja todos esos aspectos, se vuelve un tedio, un miedo para el estudiante. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, maestro, y estamos viendo nuestro maestro Edward participa desde Colombia. Y en Colombia todavía se está dando esta evaluación de, como dice, saca una hojita y nosotros vamos a compartir las preguntas. Bueno, acá en nuestro país ya eso lo hemos dejado un poquito de lado y la evaluación es de todo el proceso, ¿no? Evaluamos desde la evocación de los saberes previos, evaluamos durante el trabajo que realiza el estudiante hasta cuando se cierra con la disertación, la exposición de lo que ellos han elaborado. Bien, pero en función netamente lo que usted pregunta es cómo yo voy a darle esa seguridad, pues tengo que trabajar la autoestima del estudiante y eso lo voy a dar en función, ¿verdad? En función de este vínculo que tengo con mi estudiante, este estrechar lazos, ¿verdad? Si el maestro Edward estrecha lazos con sus estudiantes, pues ellos cuando tengan que ser evaluados no van a tener el miedo, porque nosotros estamos hablando de una evaluación formativa y esta evaluación formativa hace que el estudiante desarrolle aprendizajes significativos, ¿verdad? El aprendizaje significativo es aquel que se guarda en tu memoria a largo plazo y en cualquier momento que se evoque va a estar allí dándote la respuesta y la respuesta correcta. Entonces, ¿qué hacer con esos estudiantes? Si el estudiante copia, si el estudiante pide la ayuda, es porque no ha habido el aprendizaje significativo. Quiere decir que no he logrado yo entusiasmar a mi estudiante para que éste sea pues activo, participativo y entonces lo que aprenda, ¿no? Que se haga este aprendizaje entre todos, sea significativo. ¿No? Entonces allí, si el estudiante tiene miedo a una evaluación, es porque lamentablemente no estamos trabajando de manera formativa, ¿verdad? La evaluación formativa es durante todo el proceso. Bien es cierto, yo puedo tomar una evaluación y es más, se dan. Hemos dicho, hay evaluaciones censales para nosotros, una evaluación que mide el nivel en que se encuentra el estudiante y esto es así es para cada uno de los docentes. Estamos, como usted lo ha señalado, así en angustia, porque tenemos que ver cuál es el nivel en que salen nuestros estudiantes, el nivel de nuestro centro educativo, y eso nos dice cuál es el nivel del trabajo que tenemos, de mi práctica pedagógica, de mi práctica docente. Yo puedo ser un buen docente con títulos y todo, como lo decía el doctor, la doctora en los días anteriores, pero tengo que tener la didáctica para llegar al corazón de mi estudiante y hacer que él aprenda y ese aprendizaje sea significativo. Porque en la evaluación, ¿no? En la evaluación como la que usted está señalando, que para nosotros es la evaluación censal, que en estos momentos está suspendida, es la evaluación de la acreditación de los aprendizajes, bien, indica el nivel en que se encuentra. Y nosotros estamos trabajando esta evaluación formativa donde acogemos al estudiante a su necesidad, le damos el apoyo, vamos a decir, pedagógico, el apoyo psicológico, pero cuando ellos entran a esta evaluación que usted está indicando, que para nosotros es la sumativa, no es aplicada por el docente, por aquel docente que le dio el apoyo pedagógico, por aquel docente que le dio el apoyo psicológico. Es más, la aplica a una tercera persona, ¿no? Y el estudiante no tiene, si tiene alguna duda, no tiene a su docente al lado para que le esclarezca la situación. Entonces, ahí es la otra cara de esta evaluación con enfoque formativo. ¿Mm? Porque en determinado momento, si bien es cierto, la evaluación responde, ¿no?, a la sociedad, y responder a la sociedad, es decir, en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes, ¿sí? Pues allí hay un divorcio de la evaluación con enfoque formativo que hacemos nosotros con respecto a la evaluación que emite el sistema educativo, que son las pruebas censales. Y ahí ya no se acoge la necesidad del estudiante, ahí ya no hay apoyo ni pedagógico ni psicológico, no, allí lo único que se centra es en saber cuál es el nivel en que tiene el estudiante en sí.
Adelante, maestro Ángel. Muy buenas noches, Miss Ulmi. Una magnífica disertación de un tema tan controvertido que es la evaluación, y que con la didáctica que usted ha manejado y los procesos que ha ido paso a paso, creo que hemos comprendido muy bien cómo se da la evaluación y también de la retroalimentación. Es muy importante hablar y detallar muchos aspectos y procesos que hacemos cuando evaluamos a nuestros estudiantes, pero también tenemos que responder a los contextos, a sus necesidades de aprendizaje, y tenemos que ver muy detalladamente la conectividad que ellos tienen. Y con ello tenemos que poder trabajar de acuerdo a un diagnóstico que elaboramos al inicio del trabajo docente, y que tenemos que ver todos esos aspectos importantes que nos va a servir para que nuestros estudiantes puedan aprender en esta situación virtual, donde es algo nuevo para cada uno de nosotros que hemos aprendido en el camino, y que nos hemos servido de muchas herramientas que también por el Perú Educa, con los cursos que brinda, que también ha sido muy valiosa esa participación y la interacción entre docentes en mi institución educativa, que hemos sido muy solidarios con aquellos que no manejaban bien la herramienta virtual para poderlos enseñar en el camino. También debo de felicitar a los organizadores por este tema que es la metodología, que está en constante innovación, porque se tiene que ver que en el campo de la investigación hay cosas que duran tan solamente 48, 64 horas, las cuales se van renovando constantemente, y nosotros muchas veces desconocemos muchos aspectos de investigación. ¿Por qué? Porque sencillamente no nos adentramos a ello y tampoco realizamos investigación. Quien le habla es una persona que ha terminado maestría, estoy en ese campo de la investigación, y como enseño educación física, que es algo formativo, algo que es presencial, que no es virtual, a mí en mi labor mucho he tenido que aprender en este aspecto, pero también ha sido muy beneficioso poder interactuar en los muchos eventos que he participado, y ello me ha permitido tener mejor manejo de lo que es la evaluación. En mi caso, practico la evaluación reflexiva por descubrimiento, donde el estudiante en el proceso va aprendiendo. Pero también he tenido estudiantes normales y he tenido estudiantes con necesidades especiales, y en 4 aspectos diferentes, ¿no? Que son marcados estudiantes con necesidades especiales que de ceguera, otros problema auditivo, otros no me acuerdo el término ahorita exactamente, pero tenía que adaptar para ellos muy especialmente de un trabajo diferenciado en que corresponde a la retroalimentación, un trabajo personalizado para poder llegar a ellos, que era muy difícil primeramente, porque también tenía que haber estado en cursos anteriormente. Nosotros somos profesores de aulas de clase con alumnos regulares en la universidad formados, y en el camino hemos tenido que también aprender para llegar y darles una mejor metodología para que ellos puedan aprender de acuerdo a su aprendizaje significativo y de acuerdo a un diagnóstico que hace con el POI, con la especialista de SANE que tenemos en la UGEL, que después todavía debe haber transcurrido todo un año. En el siguiente año recién abordamos el tema, porque fue también una dificultad que tuvimos y que tuvimos que mencionarle al especialista para que no los alcance respectivos, para poder mejorar nuestra tarea, de nuestra labor de aprendizaje con nuestros estudiantes. La pregunta sería, en estos momentos, en estos cambios que han habido, la retroalimentación con los alumnos con necesidades especiales, ¿cómo podría ser más viable para llegar a ellos? Porque yo lo he realizado, pero no me siento totalmente satisfecho, y habría otras estrategias más viables para poder trabajar con ellos. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, maestro Ángel, por su participación y por esa dedicación que tiene a sus estudiantes. Bien, acogiendo los principios de la educación peruana y trabajando el tema de inclusión, ¿verdad? ¿Cómo atender la retroalimentación a ellos? Lamentablemente, maestro Ángel, a ellos va a tener que retroalimentar de manera personal. No puede hacer grupos, no puede hacer equipos como con los niños con, vamos a decirle, mal dicho, normales, ¿no? ¿Por qué? Porque
usted va a tener que atender y preparar el material para la retroalimentación en función de la necesidad de su estudiante, en función de la característica que él tiene. Llámese que sea un niño, como usted lo ha dicho, con ceguera, ¿no? Usted tiene que hacer la diversificación con ayuda del grupo SANE, ¿no? Cuáles son las competencias y cuáles capacidades de cada competencia va a ir trabajando. Entonces, usted va a tener que retroalimentar de manera personal a ese niño. No lo puede incluir porque no lo va a entender, no va a desarrollarse tan igual a la par que los otros. Y la retroalimentación, lo que quiere, el objetivo, se centra en la retroalimentación en cerrar esa construcción del nuevo conocimiento. Y necesitamos que usted trabaje directamente con ese niño para que lo escuche, para que lo atienda, para que vea qué es lo que él ha entendido de lo que usted ha explicado, de la lateralidad, de las posiciones, etcétera, del tema que ha trabajado. Entonces necesitamos que usted lo atienda de manera personal. Usted me va a decir, mi soy de secundaria y tengo más de 300 estudiantes. Sí, lo entiendo. Entonces es por ello que podemos retroalimentar de manera grupal en función al error constructivo, a los que entre comillas vamos a decir mal llamados están normales, ¿no? Y le vamos a dar más tiempo a los que tienen habilidades o necesidades educativas diferentes, especiales. Gracias por esa preocupación, maestro Ángel, y esto nos dice mucho de la calidad del docente y del interés que tiene por sus estudiantes. Bien, he visto que en el chat tenemos a una colega que nos dice que hay dificultad para la elaboración de los criterios de evaluación. Mi cita bella y hermosa. Los criterios de evaluación tienen que detallar, ¿no? Cada uno de estos criterios tienen que estar en función de la capacidad que tiene la competencia. Porque cuando nosotros queremos decir que hemos trabajado esta competencia y que mi estudiante se apropió, ya conoce, ya está bien en esta competencia, quiere decir entonces que moviliza todas las capacidades. Por ende, los criterios de evaluación van a ver esa movilización. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo agradecida con cada uno de ustedes con esas palabras tan bonitas y esos buenos deseos que han colocado en el chat. Y hemos conocido también a través de la maestra Jill, del maestro Edward, cómo es la evaluación en nuestros países hermanos. No sé si hay alguna otra pregunta. Si todo quedó claro. Espero que sí. Bien, entonces el maestro Edward nos dice, gracias maestro Edward por las felicitaciones. Entonces, siendo las 9 de la noche, podemos prender nuestras cámaras para que nuestros organizadores tomen las fotos de rigor de este día.